Esta palabra Dios me la ha venido confirmando hoy durante todo el culto y le doy gracias al Señor por eso. Aleluya. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo, por mi presencia otra vez entre vosotros. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Quiero decirle, el libro de los Filipenses fue escrito por el apóstol Pablo, aleluya. Estando él en prisión, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al que vive, aleluya. Estando él en prisión, él escribió este libro. Y cuando él escribió este libro fue escrito, ¿verdad?, a los hermanos filipenses para agradecerle a ellos por ocuparse, de que ellos se ocuparon de él mientras él estaba preso. Siempre se ocuparon de él, aun cuando estaba en sus prisiones, en sus necesidades. Los filipenses se ocuparon de él. Y él escribe esta carta para agradecerle a cada uno de los hermanos y también para que los hermanos se mantuviesen firmes buscando del Señor. Aleluya. También ahí en los Filipenses el Señor le habla de lo que es la unidad que tenemos que tener, los hermanos, los unos con nosotros, el amor fraternal. Aleluya. Ay, disculpen, hermano, pueden sentarse, hermano. Un poquito nerviosa, hermano, porque es grande el peso de responsabilidad cuando uno está aquí arriba. Y el hermano Pablo está allí, mientras está escribiendo esa carta, el hermano Pablo está en la cárcel. Está allí en la cárcel preso, mi hermano. Y aún estando allí en la cárcel, él, en los capítulos ahí al final del libro, él todavía le manda decir a los hermanos, dice que nos gocemos en el Señor. Estándole en prisiones, en pruebas, él está diciendo, gocémonos en el Señor. Qué hermoso es servirle a Cristo. Esta palabra me compungió mi vida, mi corazón. Esta palabra me vino a mí como un espejo, donde yo me he mirado mi vida. ¿Y qué estoy haciendo yo con mi vida aquí en esta tierra? Yo he traído esto que he traído aquí es una representación de lo que es nuestra vida aquí en la tierra. Porque a veces cuando uno le ponen un ejemplo visual, es más fácil nosotros poder entender lo que es la palabra y lo que la palabra nos quiere decir. Yo he traído aquí esta tirita aquí cosida con 2 hilos. Uno es negro y otro es blanco. Esta tirita aquí representa lo que es nuestra vida, hermano. En esta tirita aquí, no importa que usted dure 20 años de vida, esta tirita va a representar 20 años, puede representar 100 años, otros duran de vida 120 años, lo que duren. Esta tirita va a representar nuestra vida. Y la he cosido con estos 2 hilos, uno blanco y uno negro, porque esas dos hilos van a representar lo que es nuestra eternidad. Imagínense, mi hermano, vamos a usar nuestra imaginación, que esta es nuestra vida. No importa lo que duremos en esta tierra. Pero que estos 2 hilos que yo he cosido aquí juntos, el blanco y el negro, se van a extender y van a seguir rodando. Y nunca se va a terminar de rodar. Nunca se va a terminar ese rollo de hilo. Eso representa lo que es la eternidad. No importa lo que usted haga aquí. Cuando usted llegue aquí al final de la tirita aquí, ahí es donde se decide verdaderamente lo que es su vida. Aunque estamos viviendo en esto y preocupándonos, vivimos afanados por este pedacito nosotros. Imagínense, nosotros vivimos afanados por esta vida, por lo que vamos a hacer, por lo que vamos a estudiar, buscar un buen trabajo para poder mantenernos, porque si buscamos un buen trabajo, cuando lleguemos aquí al final de las rayitas, podemos retirarnos. Ya tenemos nuestra casa o nos vamos a nuestros países. ¿Por cuántas cosas nos afanamos en esta vida?
Otros nos afanamos por el carro, por la casa. Otros, los padres, nos afanamos para que nuestros hijos estudien, para que tengan un mejor futuro que el que nosotros tenemos. Y así pasamos la vida afanándonos en esta rayita. Y no pensamos en esta que sigue aquí, en la eternidad. Nos dilatamos nuestra vida, nos consume nuestra vida pensando que en esta vida, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cuál es el futuro que vamos a tener? ¿Cuál es el futuro que van a tener nuestros hijos? Pero no pensamos cuál es el futuro que vamos a tener cuando esta rayita se rompa aquí, esta parte. Cuando partamos a una eternidad, ¿a qué eternidad vamos a ir? ¿Iremos a la eternidad del hilo blanco, que representa el cielo, que representa una vida con el Señor? ¿O vamos a ir a la eternidad del hilo negro, que representa el infierno, representa un lugar de tormento, como dice la palabra de Dios? No los representa porque yo lo diga, los representa porque lo dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva, es real y es verdadera. Y aunque se hayan escrito miles de libros, este es el único libro que al día de hoy, cada palabra que hay en este libro se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Entonces no importa lo que usted piense de que no, gocemos mi vida aquí, así decimos. No, goza tu vida aquí, que aquí la vida es una sola, dice la gente. Ciertamente la vida es una sola, porque nosotros como seres humanos somos seres tripartidos, somos espíritu, alma y cuerpo. La vida aquí, cuando morimos, el cuerpo muere, el cuerpo es el que muere, pero su alma y su espíritu, dice su espíritu va a Dios y su alma, usted aquí, en esta rayita, usted va a decidir dónde va a ir su alma, cuál camino va a tomar su alma, si va a tomar el camino blanco o el camino negro. Eso depende de la decisión de cada uno de nosotros tomemos aquí en esta tierra. El hermano Pablo, aquí en su palabra, es una palabra que a mí me impactó cuando la leí, porque como decimos, a veces leemos la palabra, sí, pero hay días que uno lee la palabra, ¿verdad? Y Dios le da otra visión. Dios le impacta el corazón a uno. Y cuando yo leí esta palabra aquí del apóstol Pablo, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo, está viviendo para Cristo. El apóstol Pablo era un hombre letrado, un hombre inteligente, un hombre que había sido a un miembro del Sanedrín. Pero el apóstol Pablo fue un hombre de convicciones. Porque antes de conocer al Señor, siendo un hombre inteligente, un hombre en las altas esferas del gobierno, Pablo perseguía a la iglesia. Y perseguía a la iglesia por sus convicciones que él tenía. Perseguía a la iglesia. Pero cuando Pablo viene y tiene un encuentro con el Señor, entonces todo cambia. Muchos de nosotros hemos tenido un encuentro con el Señor y a veces parece que no lo hemos tenido porque no vemos el cambio. La gente no ve el cambio en nuestras vidas. El apóstol Pablo, el día que tuvo ese encuentro con el Señor, hermano, hasta su nombre cambió. Anteriormente era Saulo, perseguidor de la iglesia. Después de ahí viene a ser el apóstol Pablo, el apóstol del Señor. Uno de los apóstoles que nos da un mejor ejemplo de vida, de lo que es vivir para Cristo y vivir por Cristo. Al punto de él poder decir que para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros como seres humanos le tenemos temor a la muerte. Todos le tenemos temor, aún los cristianos, muchos le tenemos temor a la muerte, que no debería ser. Porque si hemos entendido esta palabra, que morir en Cristo es ganancia, no deberíamos tenerle temor. Pero nosotros muchos le tenemos temor a la muerte. Si nos enfermamos, nos quedamos aquí en esta rayita buscando cómo es que me voy a sanar, orándole a Dios, oyéndome al médico. Tantas cosas nos preocupan en esta rayita aquí de la vida. Tantas cosas nos atan aquí a esta vida. No queremos partir. Este mes pasado, una hermana de otra iglesia tenía cáncer y ella partió con el Señor. Y es duro para uno cuando uno ve a una persona cercana que parte y se va con el Señor. Es la hermana Mercedes. Y ella partió con el Señor. Y yo le decía a Lisandra, la verdad es triste ver una persona partir. Pero qué grande que ella llegó a la meta.
Qué grande que ella ya pudo correr la carrera y llegó a la meta. Y que hoy está con el Señor, que ya se acabó el sufrimiento, que ya se acabó el dolor, que ya se acabó la angustia. Nosotros tenemos aquí, yo tengo estos 2 hilos aquí, unidos, cosidos aquí. Porque aquí en este hilo, en esta vida, en este espacio de tiempo de su vida, es donde nosotros vamos a determinar hacia dónde queremos ir. Tenemos que vivir esta vida, claro que sí. Tenemos que trabajar, claro que sí. Queremos un mejor futuro en lo que estamos, claro que sí. Pero que no se nos olvide que lo más importante es trabajar para el Señor. Lo más importante es vivir para el Señor. Lo más importante para cada uno de nosotros como cristianos es que representemos a Cristo donde quiera que estemos. Tenemos que entender que si el Señor te da un trabajo para que te mantengas, claro, porque el Señor es nuestro proveedor, pero tú en ese trabajo, tú en esa escuela que estés, tú con ese vecino, tú con ese amigo, tú con ese compañero, tú debes reflejar a Cristo. Yo me siento tan triste porque en mi trabajo hay una persona que es cristiana y nos representa a Cristo. Los comentarios que yo oigo sobre ella, de la gente que no conocen del Señor, dicen, para ser cristiana así, mejor yo me quedo como estoy. Y eso parte de mi corazón. Porque si una persona que ha entregado su vida a Cristo actúa así, dando mal testimonio del Señor, es triste lo que le espera, mi hermano. Porque dice la palabra que el peor es el castigo para aquel que ha conocido al Señor y se ha alejado de Él. O muchos nos creemos que todavía estamos en el camino de Él, pero nuestra vida no los refleja. Nuestro testimonio, los frutos que estamos dando, nos reflejan que hemos conocido a Cristo. Pablo aquí en esta palabra es un hombre, refleja el hombre que ha conocido a Cristo. Es tanto así que lo ha conocido que dice que para mí el morir es Cristo y el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Aquí en los versículos más abajo, aleluya, sigue diciendo la palabra, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger para vivir en beneficio de la obra. Un hombre que estaba viviendo para el beneficio de la obra del Señor. Un hombre que aún siendo un hombre en la tierra, con tanto estudio, con conocimiento, con inteligencia, con dinero, con poder, ha dejado todo para venir a servir al camino del Señor. Nosotros, como cristianos que somos, ¿estamos dispuestos verdaderamente a vivir para Cristo? Que donde quiera que nosotros vayamos representemos a Cristo, demos un buen testimonio de lo que es el Señor en nuestras vidas. Ese ejemplo de Pablo es lo que nosotros tenemos que ser donde quiera que vayamos. Sabemos que Cristo es nuestro ejemplo de vida, en Cristo tenemos que tener nuestra mirada. Pero a veces la gente dice, oh no, Cristo fue Dios. Por eso, porque Dios no. Cristo fue Dios y también fue hombre. Y como hombre nunca pecó. Y nosotros como seres humanos aquí, aunque pecamos, pero el Señor ha dejado su Santo Espíritu para fortalecernos, para ayudarnos. Es verdad que a veces fallamos, es verdad que a veces nos caemos, pero volvamos y levantémonos. Pidámosle al Señor, dice, tú dejaste tu Santo Espíritu para ayudarme, dame la fuerza para levantarme y para seguir adelante. Porque a partir de que termine esta soguita en su vida, para muchos la cual termina, para muchos ni siquiera llega a iniciarse, mi hermano. Porque cuántos bebés son abortados cada día, a 3 semanas, a 4 semanas, meses, lo que sea. Ni siquiera llegan a vivir, ni siquiera llegan a disfrutar de esta rayita que estamos nosotros disfrutando hoy. Tristemente, están tratando de aquí ahora de aprobar para que el aborto sea hasta los 9 meses. Qué crimen tan grande, hermanos. Tenemos que orar mucho, hermanos. Tenemos que orar por lo que estamos viviendo. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos, como dice la palabra, que tenemos que estar velando en ayuno, en oración y ruego. Porque son tiempos finales, son tiempos duros donde el Satanás y sus demonios están haciendo y deshaciendo. Y es el trabajo de nosotros, como cristianos, para intervenir, para ponernos en la brecha, para ser vallados a favor de las armas, para llevar este evangelio de salvación, para que alcance a cada persona, a cada vida.
Es nuestra responsabilidad. A veces llegamos a los caminos del Señor y decimos, ya yo acepté a Cristo y ya ahí quedó la cosa. Ya yo soy salva y estamos... No. Cuando usted llega a los caminos del Señor, aquí es que empezamos a aprender lo que es la responsabilidad. La responsabilidad con el Señor. Porque ya ahí llega un peso a nuestra vida de aquellas almas que no conocen al Señor, de aquellas almas que se están perdiendo. Es nuestra responsabilidad de que cada persona que esté a nuestro alrededor, cada persona que tengamos la oportunidad de hablarle de Cristo, de esta salvación tan grande, es la responsabilidad de nosotros de que cuando se rompa la rayita de la vida de esta persona, cuando esta persona muera, ese cuerpo muera, pero esa alma y ese espíritu, ¿qué camino va a tomar? Está en nuestra responsabilidad. Nosotros no lo vamos a obligar, pero está en nuestra responsabilidad llevarle la palabra. Porque dice el Señor que nadie tendrá excusa delante de su presencia. Y Él nos ha dejado a nosotros, a su iglesia, para llevar su palabra. Es nuestra responsabilidad. El Señor es todopoderoso. Y si el Señor lo hubiese querido, hubiese tenido ángeles aquí predicándonos, hubiese convencido. Si el Señor lo hubiese querido, nos hubiese hecho tal vez como robot, donde nunca hubiésemos hecho lo malo, nunca hubiésemos pecado. Pero fue en las manos del Señor que nos dio un libre albedrío para que nosotros decidamos a qué caminos debemos tomar hacia esa eternidad. Esa eternidad que nunca se termina. Mientras nosotros estamos aquí, por 100 años, por 20 años, lo que vivamos, estamos preocupados solo por esta vida. ¿Qué comemos, qué vestimos, qué hablamos, qué carros tenemos? Si tenemos una casa, si no la tenemos, si fui a la escuela, si no fui. Esto es lo que nos preocupa en esta vida. Lo que debe preocuparnos en nuestra vida, hacia dónde vamos en la eternidad. Compare usted 120 años, que tal vez sea como se dura en estos tiempos, el largo de la vida, a millones y millones y millones y millones de años en la eternidad. A la juventud yo le quiero decir en esta mañana, la juventud, este culto de jóvenes, Dios sabe por qué me tocó la palabra hoy en este día. Dice la palabra del Señor, joven, alégrate y gózate en tu juventud. Pero recuerda que de todo te demandará Dios. El Señor no te dice que porque tú vengas a sus caminos no te vas a gozar. No, Él dice gózate. Pero tienes que recordar que Él te va a demandar del ejemplo, de los frutos que tú estés dando. La vida se acaba. Y para acabarse la vida no tenemos que llegar a los 120 años. Cada día se mueren niños, se mueren jóvenes o se mueren ancianos. No sabemos cuándo usted o yo vamos a morir. Si vamos a morir mañana, si vamos a morir al salir de esta puerta, o si vamos a durar tal vez los 120 años, deseando ya morirnos porque estamos cansados de vivir. No sabemos. Solo Dios sabe. Pero es nuestra responsabilidad, jóvenes, de dar un ejemplo donde quiera que usted lleguen. Dice la palabra del Señor que no nos dejemos que el mundo nos atraiga a nosotros, sino que nosotros los atraigamos a Cristo. Que ellos sean atraídos por nosotros a los pies del Señor. Da pena a veces cuando nuestros jóvenes se van a la escuela, se van a las universidades, pueden ser muy cristianos, y cuando llegan a las universidades, empiezan allí a darle las clases en las escuelas, y salen de ahí diciendo que no creen en Dios, que no creen que Dios existe, muchos de ellos. Y es triste, mi hermano. ¿Por qué? Porque no han tenido una vida consagrada al Señor, porque no han conocido al Dios verdadero, porque tal vez no han tenido una experiencia con el Señor. Y es por eso que cada uno de nosotros debemos orar y pedirle a Dios que le dé una experiencia a nuestros hijos, una experiencia que marque sus vidas, como esa experiencia que tuvo el pastor Pablo cuando se encontró con el Señor, que marcó su vida y lo cambió de una vez y para siempre. Es cierto que vivimos en un proceso. Cuando venimos a los pies del Señor somos como niños cuando nacemos. Pero no nos quedemos siendo niños, hermanos. Tenemos que crecer, tenemos que madurar en el Señor. Que cada día más podamos brillar allá afuera.
cada día más se vean los frutos del Dios que le servimos. Dios es tan grande, mi hermano. A veces no entendemos la grandeza de Dios, la magnitud del Dios que le servimos. Dios es grande, Dios todopoderoso. Y si nos dio esta vida, es para que le sirvamos, es para que le conozcamos, es para que nos entreguemos completamente a Él. Porque esto aquí se termina en unos años, o tal vez para algunos unos días, en unos meses, pero esta eternidad, ¿a dónde va a ir, mi hermano? Dice la palabra del Señor que nosotros fuimos creados para su gloria y para su honra. Aleluya. Nosotros fuimos creados para la gloria y para la honra del Señor. Dios nos creó, dice Génesis 1:26, que fuimos creados, ¿verdad? Dios nos creó en el huerto del Edén. Del polvo de la tierra nos creó y sopló en nuestras narices aliento de vida. La gente dice allá afuera, mi vida es mía y yo hago con mi vida lo que quiera. Pues déjeme decirle que está equivocado, que su vida no es suya. Se la dio el Señor a usted. Y el Señor es tan grande y tan generoso que le dio la vida y aún le dio un libre albedrío, dejándolo usted escoger qué camino va a tomar. La vida de nosotros, de cada uno de nosotros, le pertenece a Dios. Y es los designios de Dios, los deseos de Dios, de que nosotros le conozcamos, para que podamos vivir lo que es una vida plena. La gente nos creemos en el mundo que teniendo riquezas en esta tierra, que teniendo los mejores carros, estamos bien. Puede que esté bien en esta tierra, pero ¿qué? Cuando llegue la muerte. Ahí es donde se decide verdaderamente. Cuando usted va a empezar a lo que es vivir verdaderamente, porque será eternamente. Cuando uno muere, este cuerpo muere, no queda todo. Su alma, ¿dónde irá? Su alma, ¿dónde irá? Dice la palabra del Señor, que el Señor fue a preparar moradas para su pueblo. Y el Señor fue a preparar moradas para cada uno de nosotros allí en el cielo, en la eternidad. A veces nos afanamos tanto por una casa en esta tierra, que si es bonita, que si es fea, que si es de un apartamento. Antes, cuando yo era más joven, a principios que estaba en los caminos del Señor, recuerdo que mis hijas siempre veían un programa de MTV, La Casa de los Ricos y Famosos. Y yo la veía con ella y digo, oh my God, wow, qué casa, qué mansiones. Si nosotros un día pudiéramos tener una casa así. Pero he entendido, cuando llegué a los caminos del Señor, que lo que hay allá arriba no se compara. Porque la palabra del Señor dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. Esas casas no son nada comparadas a lo que nos espera a nosotros. Antier oí un testimonio de un hermano que el Señor lo llevó al cielo. Y dice que él iba impresionado cuando llegó al cielo, entrando a la Nueva Jerusalén. Dice que las paredes son así de diamantes, de diferentes colores. Hermano, la gente aquí por el oro, queremos lucir un oro, lucir una cosa de oro. Eso, tú ves a veces gente anda con unas cadenas así, grandotas así, en el cuello de oro, que se sienten tan grandes, tan poderosos. Mira todo lo que tengo. Hermano, dice que las paredes así son de diamantes, hermano. De diamantes, de perlas, de cosas. Como nunca lo hemos visto nosotros, hermano. Qué privilegio la que tuvo ese hermano de poder estar ahí, observar eso. Porque el Señor lleva hijos de él allá al cielo y también al infierno para que conozcamos lo que nos espera. Ya sea que vayamos al cielo, que vayamos al infierno, sabemos lo que nos espera. Los lleva allá para que ellos puedan ver, porque ya está aquí en su palabra. Su palabra ya lo dice. Pero el Señor los lleva para que nos dé una mejor imagen visual de lo que nos espera a nosotros allá arriba. El apóstol Pablo fue un hombre que entregó su vida por completo al servicio del evangelio. Estando preso ahí en la cárcel, ¿cuántas cosas no sufrió el hermano Pablo? Dice la palabra que sufrió naufragios, cárceles, azotes, y nosotros, con cualquier cosita que tengamos, una enfermedad, o tal vez problemas con el marido, con el esposo, con el novio,
nos quejamos, nos atormentamos por cosas pequeñas, porque esas son cosas pequeñas comparado a lo que nos espera. Comparado a lo que nos espera en gloria y en el cielo, y comparado con lo que nos espera en tormentos ahí en el infierno. Porque la palabra de Dios es clara y dice que en el infierno hay tormento, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. La grandeza de Cristo es tanto, no hay palabras cómo explicar la grandeza de Cristo. Un hombre, un Dios que se hizo hombre y que no escatimó, siendo Dios, dejar su trono de gloria para venir a morir por nosotros aquí en la tierra. Ese sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros no fue en vano, hermanos. Es para darnos esa vida eterna. Es para que esos millones y millones de años, que es la eternidad, que nunca se acaban, es para que estemos allí morando con Él. Fue a prepararnos morada, cosas buenas, cosas nuevas para nosotros. Él no quiere que ninguno se pierda, dice su palabra, más que todos procedan al arrepentimiento. Juventud, en este día yo te quiero decir, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Dios. Es cierto que son jóvenes, que los jóvenes queremos disfrutar, pero se puede disfrutar en el camino del Señor. No hay cosa mejor que disfrutar la palabra del Señor. Qué gozo y qué alegría es conocer la palabra del Señor, escudriñarla. Si usted no ha sentido ese gozo de escudriñar la palabra y de conocerla, de sentir la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, de sentir ese río de agua viva corriendo en su ser, yo le insto a que se ponga a leer la palabra, que le pida al Señor que le abra sus ojos espirituales para que usted pueda ver, para que usted pueda entender la grandeza, el tesoro que es esta palabra. Es grande, es maravillosa, es hermosa, hermana. Yo en mi vida le doy gracias a Dios porque un día lo conocí. Le doy gracias a Dios porque a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas que han venido a mi vida, aún estoy aquí de pies. Es cierto que a veces nos sentimos débiles, a veces cansados, pero nunca me he apartado, ni ha pasado por mi mente apartarme de los caminos del Señor. Porque he entendido que aquí está la vida. Porque he entendido que aquí está la paz. Porque he entendido que aquí está el gozo. Aquí está la riqueza. La riqueza más grande es la palabra del Señor. Que mora en sus corazones. Que lo que salga por nuestros labios sea su palabra. Esa es la riqueza más grande que tenemos. Aquí en esta tierra. Pero cuando partamos para la eternidad, ahí es donde el Señor tiene lo grande, verdaderamente grande para nosotros. Dice que nos esperará con coronas, con galardones para cada uno de nosotros. Hermano, las cosas que hay en esta tierra no se comparan a lo que hay en el cielo, jamás. No se compara. Es cierto que tenemos que vivir cómodamente, es cierto que tenemos que tratar de tener la mejor vida que podamos darnos para nosotros y nuestros hijos, pero que lo principal sea en nosotros llevar el mensaje de salvación. Para eso es que estamos. Dios nos creó con ese propósito, para que las almas sean alcanzadas, para que aquel que no conoce al Señor le conozca. Ese es el propósito por el que estamos en esta tierra. El propósito que estamos en esta tierra no es para que nos hagamos ricos, como dicen por ahí el evangelio de la prosperidad. Que ustedes, hermanitos que no tienen el carro del año, ustedes, hermanitos que no tienen la mansión, no están en nada. No, eso no es lo que quiere el Señor para nosotros. Porque ¿a dónde conduce ese evangelio? ¿A dónde conduce? A la eternidad, pero del hilo negro, del infierno. El Señor quiere que se dé su palabra pura, que su palabra es viva y eficaz. El Señor quiere que nos entreguemos por completo a Él, que Él viva en nosotros, que Él viva en nuestro ser, en nuestros corazones. Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, que se vea el cambio, que se vea el cambio en su vida, que se vea el cambio en su vocabulario, que se vea el cambio en cada aspecto de su vida. Que se vea que verdaderamente el Señor está morando en nuestros corazones y en nuestras vidas.
que podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Aún hay hijos, tristemente, que a veces dicen, para ser cristiano como mi mamá o mi papá, yo me quedo así. Es triste. Es triste que estemos poniendo el nombre de Jesús por el piso. Es triste, hermanos. Tal vez este no sea un mensaje de alegría, de gozo, pero es un mensaje de realidad. Es un mensaje que te dice que si tú no te pones a cuenta con Dios, que si tú no te pones a hacer el trabajo que Dios te ha mandado a hacer, vas a poder terminar en el infierno. Y eso no es lo que el Señor desea para cada uno de nosotros. La iglesia de Cristo en estos tiempos está viviendo un evangelio vano y vacío. Queremos decir que somos cristianos, pero no queremos apartarnos del mundo. Tenemos que apartarnos del mundo, tenemos que santificar. El Señor dice que santificar espíritu, alma y cuerpo. Y la palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. No podemos estar jugando a ser cristianos. Los tiempos que estamos viviendo no es para jugar a ser cristianos, no es para aparentar ser cristianos. Los tiempos que estamos viviendo es para afirmarnos, es para vivir la palabra. Los tiempos que estamos viviendo, hermanos, son tiempos difíciles. Hoy en las noticias esta semana pasada dice que Estados Unidos está tratando de hacer un pacto de paz con ISIS. Pero la palabra del Señor lo que me dice que cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Pero si usted no conoce la palabra, ¿qué dice usted? Oh, qué bueno, va a venir la paz. No, la paz solo Cristo la da. Sabe que vendrá destrucción repentina. Los juicios del Señor están sobre esta tierra ya. No tenemos que, lo dice la palabra, pero lo dice ahí, las piedras allá afuera. Aquel que no conoce al Señor dice lo que está pasando tiene que ser cosa de Dios. Porque ya son cosas grandes, extraordinarias las que están pasando. Yo oí una hermana que el Señor le dio una revelación de que caerían unos meteoros a la tierra. Y el Señor le dijo, va a caer uno que no va a hacer nada. Pero después vendrán otros que sí van a hacer daños. Ayer veía en las noticias que en Cuba cayó un meteorito y no hizo nada. El Señor está levantando profetas en toda la tierra. Gente hablando la palabra del Señor, las cosas que vienen, para que nos preparemos. Para que preparemos nuestras almas. Porque el Señor no quiere que ninguno se pierda, hermano. Y menos después que hemos conocido al Señor. Porque dice el Señor que son pocos los que estamos. El remanente del Señor es poco. El Señor en su misericordia aún no ha venido a levantar su iglesia porque está esperando por cada uno de nosotros que arreglemos nuestra vida con el Señor. Aún estando en la iglesia, que arreglemos nuestra vida con el Señor, porque somos muchos los que aparentamos ser cristianos y no lo somos. Somos muchos los que decimos ser cristianos y nuestra vida dice otra cosa. Preparémonos porque el tiempo es corto, hermano. El tiempo es corto. Yo veo la convicción de Pablo aquí diciendo que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nos preocupamos mucho por nuestra vida aquí, no queremos morir, queremos vivir bien, anchamente en esta tierra. Nos preparemos para que vivamos bien y anchamente allá en el cielo. Porque si usted no se prepara aquí, que es el tiempo de determinar dónde usted va a ir, entonces ¿qué será de usted, hermanos? ¿Qué será de aquel que se vaya al infierno? Oí un testimonio de un hermano, dice que el Señor lo llevó al infierno. Y dice que cuando estaba ahí en el infierno se oía una lluvia que venía cayendo. Y toda la gente condenada que están ahí en el infierno gritaban, no, 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 no. Y él decía, pero ¿por qué gritan si lo que se oye es una lluvia que viene? Pero cuando llegó la lluvia eran gusanos los que caían. Gusanos que se le metían por los brazos, por los ojos, por toda parte de su cuerpo. ¿Es duro? Sí, es duro. Pero lo dice la palabra del Señor. Dice, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es tiempo de que nos pongamos en las manos del Señor verdaderamente. Que dejemos que sea Cristo, que sea su palabra la que dirija nuestras vidas. No es tiempo de jugar, mis hermanos. No es tiempo de jugar.
Tenemos que estar orando, tenemos que estar ayunando, tenemos que estar intercediendo los unos por los otros. Tenemos que estar orando y ayunando para que el Señor traiga las almas a sus pies. Qué hermoso escuchar que casi 23 millones de personas aceptaron a Cristo o recibieron el Evangelio o se les fue anunciado el Evangelio. Porque también la palabra del Señor dice que nadie tendrá excusa delante del Señor. Porque aquel que ha tenido la oportunidad de escuchar la palabra del Señor y decide no tomarla, decide no entregarse al Señor, eso será usado en el juicio, porque la palabra del Señor dice, Dios nos juzgará, pero dice el Señor que ya nosotros nos estamos juzgando a nosotros mismos a través de su palabra, porque la palabra del Señor es la que nos va a juzgar allá arriba. Cuando el Señor lo esté juzgando allá arriba, el Señor tendrá su santa palabra al frente. Y con esa palabra es que vamos a ser juzgados. Y si usted quiere saber a dónde va a ir ahora, dependiendo cómo esté su vida, porque cada uno conocemos nuestra vida. Podemos engañar al que está al lado, al compañero, al trabajador. A Dios no lo podemos engañar ni a nosotros mismos. Pero si usted no sabe en este día de hoy cuál es el camino que usted va a tomar en la eternidad, métase en esta palabra y lo va a saber. Porque esta palabra le va a decir hacia qué camino se va. Con las acciones que usted esté tomando, con lo que usted esté pensando, con lo que usted esté haciendo, esta palabra le va a decir cuál es el camino que está tomando. Entonces hoy es un día para que nos enderecemos. Hoy es un día que el Señor ha traído una palabra de exhortación para que dejemos de jugar a ser cristianos, para que nos afirmemos en el Señor. El Señor vendrá y levantará su iglesia y lo alcanzaremos ahí en las nubes. Y yo quisiera que cada uno de nosotros, los que estamos ahí, podamos ser levantados juntos ahí. Porque después que eso pase, mis hermanos, lo que le espera a esta tierra son 7 años que le llamamos la gran tribulación, le llama la palabra, donde ahí, si usted no se deja cortar la cabeza, entonces usted no tendrá una eternidad con Cristo. Puede tener una eternidad, pero en el infierno. Hoy es un día para que nosotros recapacitemos y le digamos, Señor, heme aquí. Hoy yo quiero, si usted le entregó la vida un día a su Señor, pero no está viviendo de acuerdo a la voluntad de la palabra del Señor, hoy es un día para que nosotros digamos, mira Señor, yo me entrego nuevamente a ti. Yo me arrepiento de mis pensamientos, de mis acciones. Me arrepiento, Señor, de no haber tomado en serio tu palabra. Me arrepiento, Señor, de no estar trabajando para tu obra. El Señor nos tiene aquí para trabajar para su obra, para que este evangelio de salvación se expanda por cada rincón de la tierra, para que las almas sean salvas. El Señor no quiere que ninguno se pierda. El Señor quiere que cada uno de nosotros estemos ante su presencia ese día. Que cada uno de los que estamos aquí escuchando esta palabra no se nos olvide. A veces hay gente que dice, yo tengo los oídos de una vía. Me entra por aquí y me sale por aquí. No, que esa palabra que le entra aquí se vaya a su corazón. Que la guarde en su corazón. Porque por esta palabra nos juzgará el Señor. Por esta palabra ya estamos siendo juzgados nosotros. Porque dice que cada cosa que hacemos en esta tierra, cada pensamiento, cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor la tiene anotada. Porque dice que en el cielo, aparte del libro de la vida, hay libros de nuestros hechos. Y muchas personas han tenido experiencia con el Señor y ven una pantalla, el Señor le presenta una pantalla de cada instante de su vida, desde que nacieron hasta que murieron. Y ahí ven su vida. Y cada palabra que sale de nuestra boca, cada cosa que hacemos, el Señor las tiene en cuenta. Tal vez no se dé cuenta su esposo, no se dé cuenta su esposa, su novia, no se dé cuenta su mamá. Pero a Dios, ¿qué se le escapa? Nada. Si aún la palabra no ha salido de nuestra boca y el Señor ya la sabe. Nuestros pensamientos los conoce el Señor. Nuestros corazones los conoce el Señor. Entonces, no nos escondamos del que tenemos al lado. Que tal vez ese no nos vea,
pero del Señor no vamos a poder escondernos. Vengamos a los pies del Señor en este día. Vengamos en arrepentimiento, en humillación ante el Dios tan grande que tenemos. Y entreguemos nuestra vida al Señor en este día nuevamente. Si siente que le ha fallado al Señor, es un día hoy para recapacitar. Es un día hoy, una oportunidad para venir a ponerse a cuentas con el Señor. Esa palabra que leía ahí la hermana Katy. Si el juicio comienza por casa, si el juicio comienza por la iglesia, ¿qué será del pecador allá afuera? Yo no quisiera verme ante el juicio del Señor habiéndole fallado al Señor. Porque terrible es el camino que le espera. Porque cosa grande es caer en manos de un Dios vivo y ser juzgado por Dios. Y que el Señor te diga, al infierno eterno no te conozco. Lo que yo hoy quiero oír en este día, que el Señor nos diga a cada uno de nosotros, a cada uno de los que ya conocemos al Señor y a aquellos amigos que están aquí en este día, es que hay un camino que tomar, hay una decisión que tomar y hay que tomarla ahora. Ahora que estamos vivos, es el tiempo de tomar la decisión para saber dónde vamos a ir. Volvámonos a Dios, volvámonos al Señor, es tiempo. El Señor está a la puerta. Cuando yo era pequeña, yo oía a los cristianos que decían, Cristo viene, Cristo viene. Yo decía, uy, ¿cuándo será que va a venir? Yo siempre dice lo mismo. No conocía la palabra. Pero al conocer la palabra, ser adulta y venir a los caminos del Señor y conocer la palabra, sé que Cristo ya está aquí. Yo recuerdo en mis tiempos de juventud, una iglesia en mi país hizo una campaña. Y donde quiera que usted iba por todo el país, usted veía un letrero que decía, ya la encontré, ya la encontré. Y esos letreros generaron una gran expectativa. Todo el mundo estaba curioso, que era lo que decía, ya la encontré, ya la encontré. Y después de los meses de que ya todo el mundo conocía ese letrero, decía, una vida nueva en Jesucristo. Yo espero que hoy, hermanos, aquellos que no conocen al Señor puedan encontrar esa vida nueva en Cristo Jesús. Esto es una vida de victoria. Esto es una vida de triunfo, de gloria en gloria, cuando estamos en las manos del Señor. Vengan y disfruten. El apóstol Pablo, a pesar de sus luchas, a pesar de estar preso, a pesar de lo que sufrió, él nos dice, gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y otra vez dice, gozaos, regocijaos en el Señor. Porque a pesar de lo que pasemos en esta tierra, nada se va a comparar con lo que se va a sufrir si se va al infierno. Gocémonos en Cristo, que lo que suframos en esta tierra sea por Cristo. Que lo que padezcamos en esta tierra sea por Cristo. Porque muchos sufren y padecen, pero por cosas de la carne. En esta vida vamos a padecer. No importa si estemos en los pies del Señor, si seamos cristianos o no vamos a padecer, padecemos. Padecemos necesidades, padecemos enfermedades. Pero es la diferencia cuando padecemos en las manos del Señor, que tenemos su Espíritu Santo para ayudarnos y fortalecernos, para ayudarnos a salir adelante, para abrirnos las puertas que Dios tiene que abrirnos. O cuando padecemos, pero no tenemos una esperanza, porque es al infierno eterno que vamos. Yo en este día, con todo mi corazón, le digo a los amigos que están aquí, que hoy es un buen día. El Señor los ha escogido en este día para que vengan a oír su palabra. Para que entiendan que ahora en esta vida es cuando tenemos que tomar la decisión de qué caminos vamos a correr la eternidad. Si vamos a dejar que este pequeño tiempo de vida en esta tierra nos limite aquí, que nuestro enfoque solo sea aquí, lo que vivimos en esta tierra, o si vamos a pensar en la eternidad que el Señor le ha presentado hoy. Miles y miles y millones de años en la eternidad. O en una eternidad con Cristo, o una eternidad en el infierno, en aquel lago que arde con fuego y azufre. Hoy es un día de decisión en la vida de cada uno de nosotros. Hoy es un día para que vengamos a los pies del Señor, para que nos reconciliemos con el Señor, para aquel que no ha conocido a Cristo. Tome esa decisión hoy. ¿Hacia dónde? ¿Cuál es el hilo que va a seguir?
¿Hacia dónde va? ¿Si al hilo negro o al hilo blanco? Que el Señor le bendiga en esta mañana, hermanos. Está aquí mi palabra. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios bendiga a nuestra hermana Elizabeth.